voy a exponer va a ser de miocardiopatías. Como conocemos, son un grupo de enfermedades que afectan al músculo cardíaco, pero que no tendría que ver o declararse en sí, definirse en sí como una enfermedad coronaria, tampoco entraría como exclusivamente como una enfermedad hipertensiva, una valvulopatía o cardiopatía. Bueno, tenemos la clasificación, en este caso son 5, la aritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía dilatada, hipertrófica restrictiva y la miocardiopatía no compactada. Bueno, hoy les voy a hablar de las 3 más comunes, que son la dilatada, hipertrófica y restrictiva. Según la etiología tenemos entre dos. Una puede ser la primaria, que tiene que ver mucho con los antecedentes familiares, si el papá o la mamá tuvo también la enfermedad, o la miocardiopatía secundaria, que puede ser debido a una infección por virus o bacterias. La desnutrición también llevaría a la enfermedad, y también el uso de algunos fármacos, más que todo fármacos que se usan contra el cáncer. Como les mencioné, voy a hablar de 3 de las más comunes. Y empezamos con la miocardiopatía restrictiva. En esa, bueno, tenemos acá que va a empezar con una fibrosis, es decir, se va a quedar el ventrículo el izquierdo, se va a quedar estrictamente contraído. No, a la hora de hacer la diástole no se va a poder llenar porque se va a quedar lleno de colágeno, lleno de fibrosis, y no se va a poder expandir. Entonces la sangre se suele estancar, incluso se podría dar casos en que la sangre, al estar estancada, podría generar un aumento del flujo, o que se esté demandando más para que se entre la presión. Entonces va a aumentar la presión y puede haber una hipertensión arterial o sistémica. En la hipertrófica, el tamaño del músculo cardíaco se va a agrandar. Vemos que en el ventrículo izquierdo es más que todo el músculo cardíaco, y eso va a restringir lo que es el ventrículo izquierdo, la cavidad se va a restringir. Eso más que todo se da en el septo. Al estar en el septo puede que afecte a la válvula mitral, entonces se podría obstruir. A la hora de obstruir, afectaría totalmente el flujo sanguíneo, y eso podría llevar incluso a una hipoxia y necrosis del tejido. Excelente, súper claro, ¿no? Está bien. La dilatada tiene que haber, bueno, empieza con un factor que esté afectando al tejido, y como compensación se va a dilatar la cavidad. Igualmente en el ventrículo izquierdo, la mayoría es en el ventrículo izquierdo. Y se va a dilatar como una dilatación compensatoria. En ese momento va a haber una dificultad tanto en la válvula mitral de mandar el flujo sanguíneo, y vamos a tener los mismos problemas que antes que tuvimos en la restrictiva, que va a ser también con la demanda llegando a una hipertensión sistémica o incluso a la pulmonar. Las manifestaciones clínicas tienen mucho que ver, incluso es similar en algunas, porque tiene que ver como va a llegar a una hipertensión sistémica, la persona también va a tener una hipoxia del tejido, el músculo cardíaco va a empezar a morir, va a haber necrosis, entonces la persona va a empezar a exigir oxígeno, porque no va a funcionar bien el bombeo de la sangre en el corazón. Entonces la persona puede tener disnea, en los niños se suelen cansar con el ejercicio, en el colegio se van a cansar más fácil, suelen tener también taquicardia por la demanda de tener esa sangre fluyendo por todo el organismo, y de acuerdo con la miocardiopatía que se afecte, va a tener el soplo sistólico de insuficiencia mitral en el caso de la dilatada, ese ritmo del golpe de sumación. En la hipertrofia, que es la más peligrosa, porque suele darse, la angina de pecho, todo eso, pero es el que se puede dar en la muerte súbita, porque es el que más alcanza la hipoxia del tejido, más fácilmente. Bueno, la restrictiva es el que, como exige una demanda de ese flujo, se va a estancar, tampoco se va a eliminar, se va a estancar. Entonces, por eso va a haber una congestión pulmonar, puede haber una hepatomegalia por estancamiento del líquido, pero también se le conoce como una congestión hepática, y también puede dar edema y ascitis, todo lo que retenga líquido. Y no hemos hablado de la miocardiopatía no compactada del ventrículo izquierdo, pues sería casi la misma sintomatología, pero más destacado las arritmias.
En el diagnóstico, claro, la anamnesis, si es un niño, va a tener más dificultad de realizar. El niño está jugando, el niño hace todo eso, pero se va a cansar más rápido. En el electrocardiograma podemos ver, de acuerdo al tipo de patología, va a llegar a ver hipertrofia, bueno, del ventrículo izquierdo hipertrofia, puede llegar a ver arritmias, isquemias. El ecocardiograma nos va a mostrar el agrandamiento de los ventrículos y una biopsia de enzimas cardíacas también, en el caso de que por la hipoxia puede llegar a sufrir un infarto. Los diuréticos son esenciales en el caso de los edemas, betabloqueadores, anticoagulantes también por ese riesgo que tienen a tener el infarto. Claro, cuando se le recomienda al niño no hacer deportes de esfuerzo porque pueden ocasionar, como dije antes, la muerte súbita en algunos niños. Bloqueantes de canales de calcio y en la hipertrófica puede haber una miotomía, que es un corte en el tabique ventricular. En la restrictiva, como es una de las peores, tratamientos casi los mismos, antiarrítmicos, diuréticos, los anticoagulantes, puede ser aspirina o warfarina, pero la mayoría, cuando se agrava el caso, entonces solo resultaría en un trasplante de cabeza. Es algo genético, en muchos casos es algo genético. En la primaria, se tendría que tener en cuenta a la hora de la operación más que todo para estar preparados. En el seguimiento, en caso uno de los padres tenga la enfermedad, y como son las infecciones, deficiencia nutricional, todo eso se le aplica directamente a la etiología, es decir, cuidar bien la alimentación del niño, todos vamos a tener alguna infección, pero que cuide que no la tenga muy seguido, más que todo el cuidado del niño. Miocarditis es la inflamación del miocárdio. Patología que su compañera ha hablado, lo ha hecho bien resumido, ¿ya? Si bien no es muy frecuente, chicos, sí tienen que saber este tipo de cardiopatías, pero llegan generalmente los niños a una edad más, digamos, preescolar, escolar, para que se den cuenta. Entonces, que lo primero que van a presentar es cansados, no van a poder hacer las actividades normales de un niño normal. Y si lo hacen con mucho esfuerzo, lo hacen con cianosis, es por eso que la mamá va a consultar y casualmente, después, lo primero que se pide es una radiografía, ¿no? Para ver el tamaño del corazón, todo eso. Se escucha el soplo, ya si se sospecha algo cardíaco, la ecocardiografía nos va a dar realmente de qué se trata, a nivel de qué cámaras está dilatado, a expensas de qué cámaras está dilatado, todo eso, ¿no? Y ya después de eso se realizan muchos estudios para ver la causa. Muchas de las veces no hay una causa definida, no hay, pero sí, digamos, todos los estudios hacen enzimas, hasta biopsia inclusive para ver la causa, y la principal es la genética, ¿sí? La causa principal. No es mucha cosa, o sea, es resumidito y hasta ahí, ¿sí? La miocarditis, ustedes van a repasar que estamos hablando del mismo miocardio, pero de origen infeccioso, ¿sí? Van a ver ustedes que hay agente etiológico, tratamiento antibiótico, casi es lo mismo. Siguiente. Seguí. Ustedes lo van a leer eso. Endocarditis, eso es importante. Endocarditis es la inflamación del endocardio. Eso es en pediatría, ¿no? Porque si no es en pediatría, me voy a dar cuenta y vamos a perder tiempo. Ya, ¿Es en pediatría? Lo que tiene que llevarse esto es cómo llega la infección al endocardio. Se ubica que el endocardio es la capa más interna del corazón, y que también es de origen infeccioso, y la etiología me parece que está bien nomás, todo eso, todos esos genes. Pero ¿cómo llega? ¿Cómo creen que llega un pinche germen al corazón? ¿Quién sabe? ¿Quién se imagina? ¿Perdón? Sí, se disemina por la sangre, obviamente tiene que ir por la sangre hacia el corazón, pero ¿de dónde es su origen generalmente? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cayo? Cayo. ¿Qué se le pasa al tiempo? ¿Perdón? En la faringe. Uno es eso. Otro más común. Caries dentales. ¿Se han dado cuenta que caries mal curadas? Porque a veces curan la caries, solo que mal curadas, y de ahí adentro empieza la infección. Otra. ¿Perdón?
Sí, hematógena, sí. Vía hematógena capaz se está refiriendo a la sepsis. Cuando en una edad lactante o pediátrico, más en neonato, puede haber un foco que no sea cardíaco, ¿entiende? Pulmonar, una neumonía, un foco urinario, digamos, donde sea el punto de partida, baja las defensas y por algún germen intrahospitalario llega de alguna manera al endocardio, o sea, por una infección nosocomial puede ser. Y otra más importante es la presencia de catéteres. ¿No ven? Los catéteres centrales que se ponen vía yugular o vía yugular interna. Entonces, la permanencia o el mal manejo de esos catéteres se contamina con gérmenes intrahospitalarios. Estos generalmente son los que están en la piel, que están en la faringe, que están en las calles, pero otros gérmenes pueden dar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la clínica? La clínica es primero los síntomas de una infección, después va a tener soplos, porque va a hemorragiar y va a dañar las válvulas cardíacas. Lo primero es la fiebre. En una endocarditis, la fiebre. Y esto les digo ¿por qué? Porque nosotros ya hemos manejado pacientes con endocarditis en el hospital, neonatos, secundario a catéter. Entonces, el bebé está bien, todo tranquilo y de repente empiezan con fiebre. Inestabilidad hemodinámica, empiezan a tener hipertensiones, empiezan a tener mucha taquicardia, le escuchas y de la nada un soplo aparece, se supone que no había, digamos, ¿no? Entonces ustedes ahí sospechan y dicen, puede ser de origen cardíaco. Se le hace un ecocardio clavado ahí las vegetaciones. Vegetaciones se llama ¿cómo les puedo decir? Como hace un cateterismo y se saca para biopsia, para ver de qué origen es. Aparte de eso pueden hacer rayos X y todo eso. Tratamiento. Antibióticos. Antibióticos, lo que hemos dicho, normalmente se hace según el antibiograma del laboratorio. Ustedes mandan el cultivo, les dicen tal germen es y la sensibilidad y resistencia del medicamento. Pero empíricamente, chicos, se tiene que iniciar un antibiótico, no vamos a dejar hasta que salga el hemocultivo sin antibióticos, ¿verdad? En ese caso, ¿qué medicamentos se usan? ¿Qué has leído? Bueno, generalmente esto se da vía endovenosa, chicos. Se da cefalosporinas, vancomicina es la medicación de elección, generalmente para estos gérmenes, ¿sí? Ahora, la dosis, el intervalo, todo eso, cuando vayamos avanzando en los módulos, ustedes van a salir cantando 20 medicamentos básicos, aquí, ¿sí? Antipiréticos, lo básico que van a usar en su vida diaria, ¿sí? Cómo se dosifica, todo eso. Para eso vamos a practicar ahorita qué, pero terminado lo de la endocarditis, el pronóstico. El pronóstico es bueno si trata antes de tener las válvulas cardíacas. Exacto. La endocarditis no solamente afecta, chicos, al endocardio, también puede afectar a las válvulas. Muchas veces se hace una valvuloplastía secundaria en la endocarditis. Mientras más rápido el diagnóstico, mejor. No hay mucha ciencia en esto, ustedes leen, es más teórico esto, ¿sí? Ustedes ven los síntomas, todo eso, el tratamiento, y de eso mismo va a entrar al examen. Preguntas. Más o menos, así como que a grandes rasgos estuviéramos acabando el módulo de cardio. Algo de cardiopatías congénitas, insuficiencia cardíaca. No se olviden que la insuficiencia cardíaca es un tema principal, chicos. Les estoy repitiendo, van a repasar nuevamente la medicación, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Toda patología, ya sea una miocardiopatía, una endocarditis, a la larga, o sea una cardiopatía congénita, va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Que hemos dicho que es la incapacidad del corazón de funcionar como bomba, ¿verdad? Entonces, ese tema es muy importante, ¿ya? ¿Entendido? ¿Sí? Sí. ¿Por qué les veo medio apagados a ustedes?